proviene de Dios. La justicia proviene de Dios. La vez pasada dijimos que la justicia, eso es, perdón, lo que estuvimos diciendo la semana pasada, que la justicia proviene de Dios. El último versículo que vimos, si ustedes recuerdan, es Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4, ahí está en la pantalla, donde el apóstol Pablo, hablando de esta gente que creían en Dios, pero trataban de seguir ignorando la justicia que viene de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque ignorando, dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia por medio de la religión y de sus buenas obras, dice el apóstol, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Recuerdan que le pregunté, entonces, ¿con qué propósito Cristo fue el fin de la ley? ¿Con qué propósito Cristo fue el fin de la ley? Ok, ahí está, ¿cierto? Si alguien puede hablar, pueden hablar, ¿ok? No tienen prohibido hablar. ¿Con qué propósito Cristo fue el fin de la ley? ¿Para qué? Para justicia. Dice la Escritura, para justicia, ¿a quién? A todo aquel que cree. Entonces, ¿para qué? Para justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que viene de Dios, no nuestra justicia humana, porque Dios no acepta tu justicia humana. Tiene que ser su justicia. La misma justicia que tristemente el día de hoy, la justicia de Dios, que está desechándola por seguir su religión. Y todo sistema religioso es establecer tu propia justicia, porque es por medio de tus acciones, de tus creencias, estás tratando tú de ganar el favor de Dios. Pero Dios detesta toda la religiosidad y todo tipo de justicia humana. La gente, necesitamos nosotros entender de que o delante de Dios nos presentamos por nuestra justicia, sea tu religión, o tu educación, o tu ética, o tu moralidad, o tus valores y tus principios, o nos presentamos con la justicia de Dios. Y la Escritura dice ahí, Cristo es el fin de la ley. ¿A qué ley se refiere? A todo el Antiguo Testamento. Cristo es el fin de la ley. ¿Con qué propósito? Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo se recibe esa justicia de Dios? Simplemente creyendo, dice la Biblia, a todo aquel que cree. Ahora, ¿creyendo qué? Creyendo que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿De qué vas a creer? Bueno, tienes que creer que Cristo es el fin del Antiguo Testamento, de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Necesitamos tener esa confianza, de manera que podemos concluir que Jesucristo tuvo que ser el fin de la ley para que la persona que creyera en Él, que Cristo es el fin de la ley y que por medio de Él se recibe la justicia de Dios, la recibiera, esa justicia. Si Cristo no terminara con la ley, entonces la justicia de Dios no podría ser recibida por la fe. Si todavía Cristo no hubiera terminado la ley de Dios, tendríamos que estar sometidos a la ley de Dios del Antiguo Testamento. Y la salvación y la justicia de Dios ya no viniera por gracia, como un regalo. Y eso es lo que más vamos a ver el día de hoy. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo una vez más, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, pueblo de Dios, o al judío primeramente dice, y también al griego. ¿Quién es el griego? El gentil o los gentiles. Todos nosotros que no somos judíos, que no venimos de una de las tribus de Judá, de Israel, perdón, de las tribus de Israel, que es Jacob, todos nosotros que no venimos de ninguna de las tribus de Jacob, de Israel, del Antiguo Testamento, todos nosotros somos gentiles. Y la Biblia, el apóstol dice, el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de
cree, al judío primeramente, también al griego. Versículo 17, escuchen, porque en el evangelio, dentro, en el mensaje del evangelio, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando el ser humano, quien quiera que sea, el ser humano llega a comprender la grandeza del evangelio, de la gracia de Dios, es imposible que se avergüence del evangelio. Pongan atención, no es posible. Cuando uno entiende el evangelio de la gracia de Dios, no hay manera de avergonzarse uno del evangelio. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo. Y una persona que en verdad ha sido regenerada no puede avergonzarse. Ahora, existe un problema en la persona que profesa ser cristiano y al mismo tiempo se avergüenza del evangelio, se avergüenza de decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, el mensaje del evangelio. Hay un problema y no estoy diciendo de que necesariamente esa persona no es cristiana, pero de que hay un problema, ¿no es cierto? Porque no puede uno entender la grandeza del poder del evangelio y al mismo tiempo avergonzarse. Necesita haber un problema. Un hijo de Dios no tiene, si tú eres hijo de Dios, si eres cristiano, no tienes por qué avergonzarte de tu fe que has creído. Sería prácticamente lo mismo negar o avergonzarte de Cristo mismo. No hay manera en la vida real. Piensen en esto. Él murió por ti. Si alguien muere por mí, me salva. Escuchen, me salva el pellejo, debo decir, de yo no ir al sufrimiento. Ya yo no me voy a avergonzar de él o de ella, quien quiera que sea. En este caso, estamos hablando de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Ahora, el diablo es real y trata de intimidarnos. Satanás te va a tratar de intimidar. Te va a tratar de intimidar por las nuevas leyes que están poniendo, tal vez en tu trabajo, en el área donde tú te desarrollas. Hay cada vez más leyes y leyes y leyes, pero ya tiene uno que hacer la decisión, ¿cierto? O me voy a avergonzar de mi Señor y Salvador, quien tomó mi lugar en la cruz y sufrió la muerte y derramó su sangre, y voy a tratar yo de mejor evitar las consecuencias de estar firme en el evangelio de Cristo Jesús. El apóstol San Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. Pero miren la razón que da él. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Dice, porque él estaba convencido por experiencia propia que el evangelio es poder. Y saben, la palabra poder es dunamis, la palabra dinamita. El evangelio es dinamita de Dios, pero para salvación. No dinamita en el sentido de hacer bombas y destruir y matar. El evangelio es dinamita de Dios para la salvación de un ser humano, para la salvación de la persona. Toda persona que crea en Cristo y su evangelio, esa persona es salva. Todos podrían creer en el evangelio de la gracia de Dios. No importa si tú eres un elegido, o sea, un judío, o un predestinado, o sea, un gentil. La escritura es para todo aquel que cree. Y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Vean, ninguna religión en el mundo hace una declaración tan clara y tan específica de la revelación de la justicia de Dios a la raza humana. Ninguna. Es solamente en el evangelio que se revela la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? ¿Sabe? Cuando en la Biblia el Señor está hablando de la justicia, es la justicia, righteousness, rectitud o justicia, es el estado de quien es como debería ser. Es rectitud, righteousness.
Es la condición de un ser humano que es aceptable para Dios. Esa es la justicia de Dios. El estado de quien es como debiera ser. Ahora, ¿dónde se revela eso? En el Evangelio de Jesucristo. Es decir, si una persona no logra ser como debiera ser a los ojos y ante la presencia del Dios Todopoderoso, entonces esa persona no tiene la justicia de Dios y Dios no lo puede aceptar. Pero gracias a Dios, ¿dónde se revela esa justicia de Dios? En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia o las buenas noticias de salvación. Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? De que el ser humano, ustedes saben, nace muerto espiritualmente en este mundo, sin Dios, sin Cristo, en tinieblas espirituales, con el diablo controlando tus pensamientos, tu mente por medio del sistema y con un destino que es el infierno, a menos que uno se arrepienta. Y el Evangelio es buena noticia para la raza humana, de que ya no tienes que ir al infierno, ya no tienes que seguir obedeciendo al pecado ni a Satanás, ya no tienes por qué vivir una vida miserable. La buena noticia del Evangelio es que ahora viene la vida eterna, que es Cristo Jesús. Murió, te perdonaron y Cristo resucitó para ofrecer vida eterna. Dígame si eso no es buena noticia. Es una buena noticia el Evangelio de Cristo Jesús. Se revela en el Evangelio, dice, se revela la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, se da a conocer. La justicia o rectitud de Dios tiene que ser perfecta o no sería justicia de Dios. La justicia de un ser humano jamás se puede comparar a la justicia de Dios santo y perfecto. Existe una grandísima diferencia entre la justicia humana y la justicia de Dios, y creo todos estamos nosotros de acuerdo en eso. No necesitamos nosotros estudiar mucho para ver la realidad de la justicia humana. ¿Qué es la justicia humana? Vean todo lo que la raza humana está haciendo de acuerdo a lo que él piensa que así debe de comportarse o así debe de ser la raza humana. Eso es la justicia del ser humano. Estamos conscientes nosotros de que cada día sabemos o escuchamos de actos de deshonestidad, de injusticia o de corrupción de personajes que están en posiciones de autoridad y de confianza. ¿Quién ignora estas cosas, cierto? Tal vez alguno de los que estamos aquí está ahora o en el pasado recibiendo una injusticia de parte de algún ser humano o de parte de una persona de autoridad. Nosotros que venimos de Latinoamérica pensamos en ver la corrupción moral, vean la justicia del ser humano. No se compara con la justicia, perfección de nuestro Dios, que es santo, justo, recto, perfecto. Pero la Biblia dice que es en el Evangelio que se revela la justicia de Dios. Entonces, la persona tiene que venir al Evangelio de Jesucristo para recibir la justicia de ese único Dios que existe. Nadie puede recibir la justicia de Dios sin venir al Evangelio. No puede recibir la justicia de Dios sin creer en el Evangelio. No importa que uno pertenezca a la mejor religión que existe en el mundo, no importa que uno sea la persona más sincera y que más se esfuerce por obtener la justicia de Dios. Esta persona nunca podrá recibir la justicia de Dios solo por pertenecer a una religión o esforzarse. Tienes que venir al Evangelio. Esto, hermanos y hermanas, no es ser intolerante. Lo que nosotros los cristianos enseñamos y creemos es lo que está ya revelado en la Biblia. No llamamos a Dios intolerante, ¿cierto? Esto es palabra de Dios. Y por eso una y otra vez he dicho, el Evangelio es exclusivo. El Evangelio es exclusivo, es único. Podemos juntar el cerro y los cientos de religiones por un lado, pero nunca se les ocurra a ustedes incluir la religión cristiana
cristiana también dentro de esas religiones. Porque el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Entonces podemos no comparar al cristianismo con las demás religiones, pero podemos contrastar el evangelio del cristianismo con todas las demás religiones. Pero es en el evangelio del Señor Jesucristo que vino a predicar a la raza humana hace 2000 años, allá en Jerusalén. Es en ese evangelio que se revela la justicia de Dios. Pero dice que es por fe y para fe. Entonces, ¿cómo la puedes recibir? Por fe. ¿Qué necesitas tener para poder recibir la justicia de Dios? Fe. ¿Y sabes qué? Otra buena noticia es de que si tú eres un ser humano, ya tienes fe. No estoy hablando de los cristianos. Estoy hablando a un gente que no es cristiana, que la fe es un regalo que Dios le dio a la raza humana. Tal vez nosotros ni nos damos cuenta de cuánto ejercitamos nuestra fe prácticamente cada día. Cada día cuando te despiertas, ¿sabes qué haces? Pues te bajas de la cama. ¿Cómo sabes que no hay algo abajo que te va a cortar o te vas a caer? Por fe. ¿Sabes por qué te subes a un carro y lo enciendes? Por fe, porque sabes que va a prender. ¿Por qué se sube la gente a los aviones? Por fe. Fe es un regalo de Dios. Fe nos dio el Señor a todo ser humano. Es un regalo de Dios a la raza humana. Dios sabía que nosotros los seres humanos necesitaríamos fe no solamente para vivir nuestra vida aquí en la tierra, sino también necesitaríamos fe para poner nuestra fe y confianza en el evangelio que Él mismo iba a predicar. Necesitamos tener fe y ya la tienes. No necesitamos que Dios te dé fe. Dios ya te dio la fe. Además de que Dios te dio la fe, Dios te dio cerebro, Dios te dio razonamiento, Dios nos dio entendimiento. Somos seres humanos que procesamos información. Escucha el mensaje del evangelio y escucha lo que está diciendo el mundo o Satanás por medio del sistema del mundo. Entonces uno escucha, procesa la información y hace la decisión. Y ejercitas tu fe. La fe es decir, Señor, voy a confiar en que tú verdaderamente nos has redimido por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Creo y ahora pongo mi fe. Dios sabía de antemano que el justo viviría por la fe. Por eso dice la Biblia, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si la justicia de Dios se revela por fe, porque así lo dice la Biblia, se revela por fe, ¿piensas que tienes que hacer un esfuerzo o buenas obras para ganarla? Si la justicia de Dios se revela simplemente por fe, ¿necesito yo hacer un esfuerzo o hacer cosas para ganarla? ¿O simplemente por medio de mi fe extiendo la mano y lo acepto? Eso es fe. Vean que el evangelio en sí es la cosa más simple, se recibe. Al ser humano tristemente se le hace tan difícil, pero si cualquier persona, sea judío o gentil, ejercita su fe en el mensaje del evangelio, ¿qué le será revelada a esa persona? La justicia de Dios. La justicia que proviene de Dios. Esa persona llegará a comprender por una revelación del Señor lo grandioso, lo sublime que es la justicia de Dios. Es santa, perfecta, limpia, pura. Y cuando el ser humano llega a comprender la justicia de Dios, ¿saben qué reconoce el ser humano de sí mismo? Cuando llega ese momento a que tú comprendes la justicia, la santidad de Dios, tú llegas a entender tu pecaminosidad. Y entre más se nos revela y entendemos la justicia y la santidad de Dios, más te das cuenta de lo asqueroso que es el pecado que está dentro del ser humano. Y más nos damos cuenta de que no necesitamos a Cristo para que nos ayude, necesitamos a Cristo para que Él viva su vida por medio de nosotros. Cuando comprendemos la justicia
nos damos cuenta de nuestra injusticia como seres humanos. Cuando comprendemos la grandeza de la justicia, de la santidad del Señor, saben que menos confiamos en nuestras buenas obras, para nada, más nos damos cuenta de que no hay manera de que agrademos a Dios nosotros por medio de obritas que podamos hacer, por muy impresionantes que sean, ayudar a los pobres, al enfermo, visitar a los presos. No es que no está mal, pero recuerden que esas cosas no impresionan a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué cosa agrada a Dios? La fe. ¿Qué cosa desagrada a Dios? La falta de fe. Y el Evangelio se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así se revela, hermano. Por fe la aceptas. Esto es el principio de la aventura cristiana. Por fe, inicias por fe y la aceptas por fe para vivirla por fe. Por fe y para fe. Es decir, cuando una persona por primera vez escucha el mensaje del Evangelio, lo aceptas por fe y ya tienes, acuérdate, la fe es un regalo de Dios. Pero ese es el inicio. Pero ahora, ¿cómo vas a vivir toda tu vida después de que por fe aceptaste que Cristo es el único que da salvación al ser humano? ¿Cómo la vas a vivir? Bueno, unos creyentes desafortunadamente empiezan por fe y después tratan de vivir su vida por medio de buenas obras o de esfuerzo humano, y así no se vive la vida cristiana. El justo vive por la fe. Empiezas por fe y continúas manteniéndote en fe en las verdades preciosas del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? ¿Quién es una persona justa o recta delante de Dios? Los que hemos creído el Evangelio de Cristo Jesús. Solamente, una vez más, esto es exclusivo del cristianismo. Puedes pertenecer a cualquier religión en el mundo. No eres una persona justa delante del único Dios que existe. Porque la justicia de Dios solamente viene por medio de Cristo Jesús, su Hijo. Y es en el Evangelio que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De manera que pues, la gente puede pertenecer a cualquier religión y esforzarse, pero de acuerdo a la Biblia, esa persona no puede obtener la justicia de Dios, solamente por medio del Evangelio. Ahora, si eres un justo, porque se ha puesto tu confianza en Jesucristo, ¿qué dice la Biblia de ti? Si tú eres justo, ¿cómo debes de vivir tu vida? Por fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Tú has creído en Jesucristo, entonces eres una persona justa, recta delante de Dios. Acuérdense, delante de Dios la justicia es que tú eres como se supone que debes de ser, perfecto a los ojos de Dios por nuestra unión con Cristo Jesús. Esto es algo, hermanos y hermanas, que mucha gente no alcanza a comprender y sabe, como no lo comprende, lo rechaza. Hay personas que cuando escuchan este mensaje de la gracia, hermanos, se escandalizan y dicen: no puede ser. ¿Saben por qué la gente lucha en entender de que delante de Dios los cristianos somos perfectos, sin mancha de pecado, sin mancha de maldad? Como estamos delante de Dios, my standing before God es de que yo soy así como debiera de ser delante de Dios, justo. ¿Saben por qué la gente tiene problemas? Porque falla terrenalmente y comete pecados en la tierra. Y el engaño de Satanás lo hace razonar de esta manera: si cometo pecados aquí en la tierra, eso significa que no soy recto y justo y perfecto delante de Dios. Ese razonamiento no viene de la Biblia, porque nuestra perfección, nuestra justicia y santidad no depende de si fallas en este mundo. Si dependiera mi posición delante de Dios de si peco o no peco, saben que yo no estaría justo y recto y limpio delante de Dios y Dios no me puede aceptar. Pero la mala noticia también es que ninguno de ustedes y ninguno de los seres humanos, si la justicia dependiera de nuestro comportamiento, entonces ¿por qué soy justo delante de Dios?
por mi unión con Cristo Jesús. Por nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo. Él sí vivió la vida perfecta, sin ningún pecado. Y mi vida se unió a su vida. Y si Cristo, la vida de Cristo, Él jamás cometió un pecado, y mi vida está unida a la vida de Cristo, adivinen qué, yo nunca cometí un pecado a los ojos de Dios. Es asunto de identidad. No caigamos en el error de que si yo fallo significa que no soy perfecto. No, somos perfectos a los ojos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser perfectos, lo he dicho varias veces. Dios no va a tener un hijo que no es perfecto. Tiene que ser perfecto si eres hijo de Dios. Ahora, nosotros somos perfectos, actuamos perfectamente. Aquí en la tierra actuamos perfectamente. No, nadie, ningún ser humano. Pero tu posición delante de Dios, del juez justo, es de perfección absoluta, sin importar de si fallas o no fallas. La mala noticia es que vas a fallar, y todos fallamos, pero a los ojos de Dios somos rectos, hermanos. Ahora, mírate así como Dios te ve. No trates de imaginarte de que es verdad. Es verdad. De manera que miren lo que estamos viendo ahora que empezamos, salvos por su vida. Porque acabamos de terminar la serie Dando su vida por ti, donde hablamos del perdón de pecados, que ya nos perdonó. Y entonces alguna gente se aterra cuando dice, si le dices a los cristianos que ya están 100% perdonados, se van a ir a pecar como locos. No, si estamos entendiendo la otra cara de la moneda, es lo que estamos viendo en este momento. Eres un hijo de Dios, eres justo. Vive esa justicia del Señor. Eres justo, recuerda. Delante de Dios, vive esa justicia. Piensa de ti cada mañana que te despiertes y te mires en el espejo. No pienses ni le creas la mentira a Satanás. Piensa las cosas que Dios dice de ti, que eres justo delante del Señor. Entonces, esa identidad es lo que nos da la motivación al cambio de comportamiento, porque somos hijos de Dios, somos justos, somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces mi vida va a fluir y a nivelarse de acuerdo a lo que yo creo que soy. Y cada vez que mi comportamiento es diferente a mi identidad, a la justicia de Dios, por el Espíritu Santo, y este solamente si eres verdadero, regenerado por el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo y tu comportamiento es diferente a la santidad y a la justicia de Dios, adivina que el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. No te va a dejar tranquilo. Y por eso decía un hermano, por eso it's not fun to sin. No es divertido pecar. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, trata de pecar. Y vas a ver lo miserable que te vas a sentir. No vas a disfrutar el pecado, porque el Espíritu Santo te está reclamando que eso no es correcto. Tú sabes que esta es tu identidad, esta es la justicia de Dios, y que estás actuando muy diferente a lo que verdaderamente eres. Ahora, si no existe esa incomodidad, hermano y hermana, quien quiera que seas, con todo mi corazón te digo, más vale que te asegures si realmente eres regenerado o no. Un hijo de Dios no puede caer, ¿entiendes? Puede tropezar, puede pecar tal vez, hermano, pero no disfruta, no se queda tirado en el lodo, ¿cierto? Hay algo que nos dice, fallé, y gracias al Señor, porque vean, acabamos de celebrar la Santa Cena. El Hijo de Dios siempre viene a la cruz. Señor, mira Cristo, volví a fallarse. Pero gracias por tu perdón, gracias por tu sangre, Señor. Enséñame, guíame, oriéntame cómo puedo aprender a experimentar o a vivir la vida cristiana normal. Es una vida de justicia. Pero lo que dice la Biblia, eres justo.
mírate así como justo delante de Dios. Piensa de ti como justo y recto delante del Señor. Piensa de ti como santo, como santa, porque eso es lo que eres si estás en Cristo Jesús. Entonces vive tu vida desde esa perspectiva. Eres un hijo de Dios. Ahora vean otro pasaje. Es Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Dice, pero que confirma lo que estamos viendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y aclara lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios no hace distinción. Por muchos años, bajo el antiguo pacto de ley, Dios manifestó su justicia en la ley escrita. ¿Recuerdan a Moisés? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos y todas las regulaciones, que son 613, lo que a los teólogos y estudiantes de la Biblia han encontrado 613 mandamientos y regulaciones del Antiguo Testamento. Bueno, Dios reveló su justicia por medio de cosas, de tabla. La gente iba y leía la justicia de Dios, leía la perfección de Dios, pero la misma ley era sombra de lo que iba a venir a ser la realidad cuando Cristo Jesús viniera a este planeta Tierra, cuando el Mesías prometido viniera. Entonces, de la ley y los profetas testificaban a la justicia que iba a ser revelada. Dios sabía que iba a ser por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y ese versículo dice, pero ahora el problema, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, en el Antiguo Testamento la justicia de Dios se revelaba pero escrita. Pero ahora, con la venida de Cristo Jesús, se reveló la justicia de Dios en persona. ¿Qué es la justicia de Dios? Es una persona que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Vino Jesucristo. En el Antiguo Testamento no había manera de que un ser humano pudiera cumplir la ley de Dios y ponerla en práctica de una manera perfecta. No había manera. Por esa razón, tanto los profetas como la ley testificaron de la justicia que iba a venir, que vendría o sería manifestada en los días postreros, y eso es cuando Jesucristo por fin vino a nacer en este planeta Tierra, en este mundo. Esta justicia que Dios traería al mundo sería ya no por la ley, aparte de la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué significa aparte de la ley? Aparte de la ley, ¿cierto? No por medio de la ley, es decir, aparte de la ley, es sin la ley. En otras palabras, esta justicia de Dios no sería obtenida por medio de obedecer la ley de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, y es con la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. La justicia de Dios se dio a conocer, se manifestó, se reveló a la humanidad. Por eso, cuando Cristo estuvo en la tierra, recuerdan que un apóstol, Felipe, le dijo: Maestro, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesucristo le dijo: tanto tiempo hace que estoy yo, soy Jesús, con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ve a mí ha visto al Padre. Es decir, Cristo realmente es la representación en forma de cuerpo del Padre. La deidad máxima se vino a manifestar, a revelar a la raza humana hace 2000 años en la persona de Cristo Jesús. ¿Queremos ver la santidad de Dios? Mira a Cristo Jesús. ¿Quieres ver la justicia de Dios? Mira a Cristo Jesús. ¿Cómo es Dios? Mira la vida de Cristo Jesús, que fue puro amor. Nosotros podemos experimentar de una manera real lo que es la justicia de Dios. Los del Antiguo Testamento no lo podían experimentar, hermanos y hermanas, porque el Espíritu Santo no los bautizaba, no los ungía con su poder. Cuando Cristo vino hace 2000 años y murió y resucitó, ahora sí, nosotros los que creemos el Evangelio, recibimos la justicia de Dios y el Espíritu Santo nos regenera.
La justicia de Dios no es algo que tú puedes ganar o comprar, es un regalo. Proviene de Dios, pero aparte te lo regala Dios. Vean otro pasaje, es Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 7 al 9 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, dice el apóstol Pablo, las he estimado como ¿qué? Como pérdida, pero ¿por amor de qué? Por amor de Cristo Jesús. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, pero ¿por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero miren el versículo 9: y ser hallado en Él, en Dios, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, el comportamiento, la moralidad, la ética, las religiones, el compromiso de portarte bien. Eso es lo que dice Pablo, es por la ley, esa es mi justicia humana. Pero el Pablo no quería ser encontrado delante de Dios teniendo su propia justicia humana, porque era por la ley. Dice: sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando este hombre, el apóstol Pablo, llegó a comprender la grandeza del amor de Dios en Cristo Jesús, todas las cosas que él antes consideraba como ganancias, antes las consideraba, esto es lo que yo deseo tener en la vida, dice, ahora las consideraba como pérdida. El apóstol Pablo llegó a comprender el conocimiento de Cristo Jesús, que este conocimiento era la cosa más grande que le puede suceder a cualquier ser humano en este mundo. Por esta razón, cuando él comprendió el conocimiento de Cristo Jesús, quién era realmente, para él todas las cosas terrenales no solamente pasaron a segundo plano, sino que las llegó a considerar, ¿saben cómo? Como estiércol, como popó. Y esa es la palabra, cuando esto se escribió en el idioma griego, cuando ellos leyeron el término que usó en el texto original, la gente sabía a lo que Pablo se refería, y saben, esa es la definición, algo desechado como el excremento de animales, estiércol, algo que se ha echado fuera del cuerpo, algo sin valor y detestable. Entonces en español nada más pusieron basura, pero para nosotros la palabra basura no es tan fuerte, ¿cierto? Basura, no, él decía popó en nuestro término, estiércol, es la popó de un animal. Entonces vean, es interesante porque Pablo era judío. Él, siendo judío, sabía muy bien el concepto en que los judíos tenían a los gentiles. Los judíos, el concepto que tenían de los gentiles, saben que eran como perros. Ellos se sentaban a la mesa del banquete de Dios porque eran los escogidos de Dios, los judíos. Los gentiles eran la basura, la escoria de la vida. Aparentemente, cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipo, era porque había cristianos que venían del judaísmo y aún seguían teniendo a los cristianos gentiles como inferiores. Ahora, ¿por qué? Porque ellos guardaban o trataban de guardar la ley de Dios. Decían: yo soy judío. Es interesante porque Pablo lo que está haciendo ahora aquí, vean, el apóstol Pablo ahora invierte la imagen y cuenta las ordenanzas judías, lo que él hacía, las ordenanzas, los ritos, las celebraciones y la obediencia de ciertas fiestas, etc. Ahora el apóstol Pablo las cuenta como basura de la que se alimentan los que la defienden. ¿Escucharon eso? Vuelvo a decir este pensamiento. El apóstol Pablo era judío. Él se jactaba de todas las cosas que hacía religiosamente siendo judío. Todo eso
para él era la gran cosa, ganancia, un respeto, posición. Y ellos mismos, los judíos, a los gentiles los tenían, ellos se sentaban al banquete de Dios y los gentiles estaban como los perritos. Pero ahora el apóstol Pablo, cuando comprendió la grandeza del conocimiento de Cristo Jesús, dice que eso que él valoraba tanto bajo el judaísmo, los ritos, la posición y las celebraciones y las ordenanzas, todo eso, dice Pablo, es popó, es estiércol. Y ese versículo lo dice: y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley. El versículo anterior: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Qué cosa? Todo. Y lo tengo, ¿por qué? Por basura. Está hablando de las ordenanzas bajo el sistema judaico de la ley. Él lo hacía, pero ahora encontró algo mucho más grandioso, que es el conocimiento de Cristo Jesús. Comparando el conocimiento, la grandeza del conocimiento de Cristo Jesús con todos sus ritos judíos, esto dice, esto es basura. Esto es basura. Y si hay judíos que todavía están alimentándose de eso, entonces la idea de Pablo es: ¿de qué se están alimentando si para él es popó? Entonces ellos que están todavía obsesionados con la religiosidad y están creyendo, se están alimentándose de eso, realmente Pablo dice: eso es pura basura, pura porquería, hermanos y hermanas. Eso sucede no nada más por entendimiento humano. Y a mucha gente dice: no, eso no puede ser, porque ¿cómo va a ser que esto sea tan bueno? Cuando llegas a comprender la grandeza del conocimiento del amor de Cristo Jesús, del conocimiento de Cristo Jesús, uno se da cuenta que todo lo demás es basura, hermanos y hermanas. Por eso, si hay un objetivo en tu vida, ya que eres cristiano, que necesitas poner atención, ¿sabes qué es? Crece en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Es la única manera en que más te vas a dar cuenta de lo detestable que es para Dios las religiones y los sistemas religiosos, inclusive la gente que toma el cristianismo como una religión. Porque Pablo dice: no, esos ritos y todo es basura. Entonces, si él bajo el sistema judaico le ofrecía a Dios: mira mis buenas obras, mira mis buenas obras. Ahora que es cristiano y que ha entendido la grandeza de Cristo Jesús, ¿qué piensan que ahora él entiende que le ofrecía a Dios antes? Basura. Era: mira mi basura. Mira mi gran cosa. ¿Qué gran cosa? Ahora él se da cuenta: eso era popó, y eso yo lo estoy ofreciendo a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la justicia humana. Él, siendo judío, perteneciendo al concilio, perteneciendo al Sanedrín, el apóstol Pablo era mucho mejor que nosotros. Ellos tenían casi que memorizarse la ley del Señor, la ley del Antiguo Testamento. Eran súper celosos de la ley, seguían ritos, se lavaban las manos, oraban en la calle, todo. Y se da cuenta que todo eso, por muy elocuente y aplaudido que sea por la gente aquí en la tierra, para Dios no le impresiona eso. Y él se da cuenta: yo no quiero ser hallado delante del Señor teniendo mi propia justicia que es por la ley. Dice: sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así este gran hombre de Dios quería ser encontrado delante del Señor. Entonces, ¿qué se espera, no, de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? Pues lo peor, si queremos simplemente agradar a Dios con nuestra propia justicia humana. Si él, siendo él, era Saulo de Tarso, un hombre judío de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, celoso de la ley, cumplía con los mandamientos, y cuando llegó a entender el conocimiento de Cristo Jesús, dijo: eso es nada, es basura. Pónganse de pie y vamos a ser despedidos. La pregunta pues para nosotros es: ¿cómo queremos nosotros ser hallados delante del Señor? ¿Con nuestra propia justicia, que es por la ley o por comportamiento?
o mejor por la justicia que es por la fe de Cristo Jesús, como dice la palabra del Señor. Cierren sus ojos. Pero si hay alguien aquí que quiere poner su confianza en Cristo el día de hoy, ¿sabes? Si tú nunca has recibido a Jesucristo y quieres ahorita abrir tu corazón a Él y decirle que venga y te salve, que te bautice con su Espíritu, así lo puedes hacer. Si nunca lo has hecho, si ya lo hiciste, no tienes que volver a hacerlo, eso se hace una vez solamente. Pero si nunca lo has hecho y lo quieres hacer ahí en tu corazón, dile: Señor Jesucristo, entiendo que te necesito y entiendo que solamente por medio de ti, Jesucristo, es que yo recibo la verdadera justicia de Dios. Dile: Señor, yo no quiero ser hallado delante de ti con mi propia justicia, que es por la ley. No quiero, Señor, ser hallado nada más con mis buenas obras, porque no son muchas. Dile: pero quiero ser hallado, Señor Jesucristo, con la justicia de Dios que viene por la fe en ti, Señor. Entonces dile: Señor, hoy, el día de hoy, me arrepiento y te acepto como mi Salvador, como mi Dios, como mi vida misma. Y dale gracias al Padre. Padre, gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo, a morir por mí, por todos mis pecados, pero para resucitar también al tercer día para ofrecerme su vida. El día de hoy yo recibí la vida de Cristo Jesús. ¿Alguien hizo esta oración? Levante la mano y bájela nada más. Si alguien la hizo esta oración, levanta tu mano y bájala. Muy bien. Asumo o espero con todo mi corazón que todos realmente hayamos hecho esa oración en algún momento de nuestra vida. Señor, gracias por tu presencia. Llévanos con bien. Despídenos, Señor, de este lugar. Gracias por la paz tuya que nos has dado, bendito Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque en Cristo Jesús hemos sido hechos justicia de Dios. Y ahora, como justos, vivimos por fe. Señor, queremos cada día crecer más en nuestro andar de fe, Señor. Queremos conocer a tu Hijo Cristo Jesús cada día más, Señor. Gracias te damos. Despídenos de este lugar en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Estamos